Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y para analizar la actualidad, la grilla, que ha estado bastante movidita este miércoles y va a estar más movidita este jueves. Platicamos en esta ocasión con Jorge Octavio Navarro. Jonás, ¿cómo estás? Bienvenido, Jorge. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Buenas Jonás. Carlos Martínez Macías, bienvenido también. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. Oigan, pues el Tribunal Electoral da de qué hablar el día de hoy. Le regresa al Partido Verde la posibilidad de seguir viviendo el presupuesto, ¿no? Es una cosa sorprendente lo que determinan los magistrados. Digo, yo no, evidentemente no lo puedo desacreditar. El mismo presidente del Tribunal Electoral argumenta los puntos y determinan que la sentencia es esa, pero sigue siendo a la luz de los simples mortales, pues, de quienes no somos especialistas en el derecho electoral, un misterio que un partido como el Verde Ecologista, que cada 3 años da muestra de ser convenenciero y apegarse a una agenda que ni siquiera es la propia, porque puede ser de todo menos ecologista, pues tenga esa oportunidad, ¿no? Ahora, aparte de que tienen el presupuesto federal, pues van a tener esta opción de presupuesto estatal. Pues a mí me parece punto menos que inexplicable, pero insisto, tiene que ser eso en un sentido no legal, es decir, desde la perspectiva de Juan de a pie. Pues. Claro, porque esto no se puede dejar de pensar sin el cruce o el apoyo de que el PRI, a través de los magistrados que tiene en el tribunal, digamos, pues no es su servicio, pero sí les hizo el favor de ponerlos, ¿verdad? Digamos que hay una corriente de empatía. Exacto, ¿no? Entonces, que no es lo mismo. justamente para favorecer al socio, ¿no? Muy elegantes. Bueno, esta resolución del tribunal en el sentido de otorgarle la mitad de los votos, según tengo entendido que recibió en esta alianza, el Partido Verde, de los que recibió con el PRI, que le permitiría alcanzar el 3.5% que necesitaba para mantener el registro y por ende, lo que dice Ricardo, lo más importante, recibir financiamiento público. Bueno, pues es nada más la historia repetida de lo que ha sido este partido que antes se le llamaban bisagras. ¿Quién sabe por qué? Porque ni siquiera daban para ser bisagra. La bisagra tiene la particularidad que es casi similar esta ala que la otra. Y en este caso, pues no, es muy pequeñita de este lado. Pero es la historia repetida de estos partidos. Quiero pensar, en su momento lo fue Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, en su momento el PT también, con las alianzas. Y en el caso específico del Partido Verde, me recuerda un poquito a lo que escribía un periodista veterano allá de mi tierra en Sonora, que solía decir del Partido Comunista Mexicano, que decía que el Partido Comunista Mexicano era el partido del ni, porque ni era partido, ni era comunista y tampoco era mexicano. En el caso del Partido Verde Ecologista ocurre algo parecido, ¿no? Porque tampoco es partido, es un esquema familiar ahí medio verde, tampoco ya es tan verde, ya tiene sus añitos, y por supuesto mucho menos ecologista, ¿no? Definitivamente. Y además, yo aprovecho este breve paréntesis para señalar, a mí se me hace indigno la manera como literalmente venden una agenda que no es, cuando menos no es viable. Todos recordamos aquello de la pena de muerte, cuando había recién pasado una discusión en el país donde constitucionalistas, gente que defendía las dos posturas de manera pues muy bien argumentada, y concluimos en este país rechazando la pena de muerte como una defensa de la vida en uno de los derechos contemplados por la Constitución, y falsamente el Partido Verde vendiendo esa opción. Después, cuando era claro que no se podía, optaron por la cadena perpetua a secuestradores. En fin, una serie de agendas públicas que son completamente engañosas. No es que los otros partidos no tengan discursos similares, pero cuando menos se apegan más a un marco legal real, ¿no? Claro. Bueno, es algo que siempre me ha incomodado a mí personalmente del Partido Verde. Sí, o campañas que han durado prácticamente 3 años y que no es que avancen mucho en las legislaturas, como esa de si el gobierno no te da las medicinas, que te las pague. Bueno, en las cámaras que se ha hecho, en las reformas que se ha hecho para que eso se vuelva ya no un eslogan de campaña que pueden repetir cada 3 años, sino una realidad. Ahora, aquí, como se dice vulgarmente, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Aquí la pregunta es... ¿Quién vota por el verde? Sí, exactamente, pero ¿cómo fue, de dónde surgió esta intención o cuál era la intención del PRI, por ejemplo, al buscar la alianza con el verde? ¿Qué votos le significaba al verde, más allá de un efectismo en el sentido de que otro partido asume, digamos, lo que es la propuesta del PRI? O sea, más allá de eso yo no le entiendo, pues. ¿Qué tantos votos le podría aportar el verde al PRI? Y ya vimos en el caso, por ejemplo, de un distrito, el distrito de Jocotepec, donde ganó Jesús Palos Vaca,
que curiosamente el Instituto Electoral dice que ganó el verde, porque el PRI supuestamente dijo que ese era del verde, pero la alianza era la misma y decide que gana el verde. Cuando tú revisas voto por voto, lo que la gente votó ese día en la casilla, te das cuenta de que por el PRI, voy a decir una cifra, no la tengo aquí, votaron, por decirte algo, 45,000 personas. Y por el Partido Verde votaron 2,300. Así dice la casilla. Sin embargo, se considera a ese diputado del Verde. ¿Por qué? Tan solo porque dijo el PRI que lo registró por el Verde. O sea, no entiendo, o sea, ¿cuál es la lógica en ese sentido? De hecho, esa es parte de lo que se va a discutir mañana en otra sesión que se antoja polémica, mucho más que la de hoy, en el Tribunal Electoral Local, en donde también se va a calificar, no a calificar, sino a discutir la impugnación que promovió Enrique Alfaro de la elección Contra la calificación. para gobernador, contra la calificación exactamente de la elección para gobernador que le habría dado la constancia de mayoría a Aristóteles Sandoval. Y también está el caso Esquerra, o sea, mañana viene nutridita la sesión. Son, Ricardo, si mal no recuerdo, son 10 Los asuntos que se discuten. 10 asuntos, la mayoría de ellos dictaminados por el magistrado presidente Reynoso Loza, y están estos dos que serían, digamos, los más llamativos, ¿no? Fabiola Martínez Martínez versus Alberto Esquer y evidentemente la impugnación a la elección de gobernador. Comentábamos antes de iniciar este segmento de Ángulos que ya anuncia el presidente del PRI que va a estar ahí, pues va a ofrecer una rueda de prensa antes de que la sesión, exactamente. sí, antes de que los magistrados voten a favor o en contra del dictamen, y posteriormente también habrá reacciones. Pues yo quiero suponer que ya tienen algún indicio en el sentido de que no va a proceder la impugnación de Enrique Alfaro Ramírez. También otro asunto interesante fue el caso de la candidata a la alcaldesa, Juana Ceballos, exacto. San Martín de Hidalgo. El día de hoy. Exactamente, que terminó dándole la razón el tribunal a esta situación extraña que la habían, digamos, impedido o declarado inelegible, como en el fútbol americano, ¿no? Inelegible, tan solo por una disposición municipal, cuando es un asunto constitucional haber sido votada en una elección, y no, la verdad, la lógica no te daba para eso, ¿no? Pues son cosas muy curiosas. Esta elección se va a prestar, Carlos, para que hagamos algunos análisis de, no sé si se está debilitando el marco legal. No entiendo por qué en una primera instancia se aceptó esto en el Tribunal Electoral, porque quien resuelve es la sala regional. Eso es muy curioso, porque Es cierto, hay que decir que este caso pasó por las 3 instancias, que es el Tribunal Electoral Local, que determinó que sí era elegible, no cambió eso. Entonces, quien promovía la impugnación se fue a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esa sala determinó que no era elegible, entonces echó para atrás lo que a su vez el Tribunal Local y el IEPC habían determinado que era procedente. En apego a derecho, completamente. Exacto. Y el día de hoy, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo a la Sala Regional que no, que estaba equivocado y que la señora sí era elegible, por lo tanto, se le devuelve la constancia de mayoría y tiene que tomar protesta el próximo domingo. Miren, como dice Jonás, esta elección va a ser muy cuestionada por muchos detalles, y yo quisiera recordar nada más, después de aquel proceso electoral en el que hubo como candidato a la gubernatura un exportero de las Chivas, Jaime El Tubo Gómez, y también hubo como candidato a gobernador un comediante, Tito Mena. Tito Mena. Yo no recuerdo otro Pero proceso. mediados de los 90. Más o menos, no recuerdo un 90. proceso electoral tan comentado como el que estamos viviendo ahora, definitivamente. Sí. Bueno, y hay que aclarar que nos referimos, entiendo que coincidimos, Carlos, al asunto jurídico, ¿no? Sí, claro. Porque La interpretación, más bien, ¿no? Queda en duda el papel del Instituto Electoral, muy cuestionado. El Tribunal Electoral, digamos que haciendo un papel más o menos decoroso, no han tenido resbalones grandes, pero la sala regional con este asunto de Juana Ceballos, pues ¿dónde estaban los magistrados? Claro. Eso es- Y hay que ver qué pasa con Cuquillo, porque pasó algo similar, ¿no? Vamos a una pausa. Después de la pausa seguimos platicando algunos temas que son de actualidad, como por ejemplo la aprobación en comisiones de la reforma electoral y el discurso de Felipe Calderón Laboral. en la... Laboral. La reforma laboral. Dije reforma La electoral, reforma ¿verdad? No, laboral. reforma laboral, cierto. Reforma laboral y el discurso de Felipe Calderón en la ONU, que el día de hoy fue a pedir una política más fuerte en contra del manejo financiero del dinero que produce el crimen organizado. Y aquí la pregunta es, ¿y él qué hizo en 6 años? ¿No? Vamos a la pausa, aquí platicamos de eso.